El 11 de febrero de 2023, el cadáver de la fenómeno TikTok, Brianna Ghey, apareció desangrándose en el Parque Lineal de Culcheth. Los asesinos la mataron brutalmente a plena luz del día, a la vista de todos, y luego desaparecieron rápidamente. ¿Quién era Brianna Ghey y por qué sufrió este horrible ataque? Brianna era una mujer transexual que aceptó valientemente su identidad a una edad temprana. Sin embargo, su vida se convirtió en una tragedia marcada por los prejuicios sociales. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y no olvides escribir tus comentarios. Brianna Ghey nació en Warrington, Inglaterra, en 2006. Brianna era una mujer transgénero que descubrió su identidad de género a una edad temprana. Estaba decidida a ser como quería que la sociedad la viera. Desde muy pequeña, Brianna sintió que era una niña y empezó a vivir con esta identidad. Sin embargo, este viaje no fue fácil, como lo es para todos los jóvenes. Tenía una estrecha relación con su familia. Con el apoyo de su familia, Brianna aceptó su identidad e intentó expresarse libremente a pesar de los retos de la sociedad. Su familia aceptó la identidad de Brianna y la guió en este viaje. La familia de Brianna apoyó con cariño la transformación de su hijo en niña, pero las reacciones del mundo exterior se convirtieron en una difícil prueba para Brianna y su familia. En la escuela, la situación de Brianna era complicada. Aunque era valiente a la hora de expresarse a una edad temprana, a veces se enfrentaba a dificultades en la escuela. El hecho de que algunas partes de la sociedad todavía tuvieran prejuicios contra los transexuales tuvo un impacto negativo en la vida escolar de Brianna. Sin embargo, ella siempre trató de mantenerse fuerte y se negó a ocultar su identidad. Las redes sociales fueron una plataforma importante para que Brianna expresara su identidad y se presentara a la gente. TikTok le dio muchos seguidores. A su corta edad, quería animar a otros jóvenes transexuales publicando libremente en las redes sociales. Compartiendo vídeos, canciones y bailes sobre sí misma, presentaba una imagen alegre y fuerte. Sin embargo, detrás de todas estas imágenes alegres, también había momentos en los que se sentía emocionalmente desafiada. La mañana del 11 de febrero de 2023, la vida de Brianna Ghey se vio arrastrada hacia un punto irreversible por una serie de trágicos acontecimientos. Con solo 16 años, en los mejores años de su vida, un mensaje de un amigo cambiaría su vida para siempre. Jenkinson ordenó a Ghey que fuera a la biblioteca Culcheth, y Ghey, por desgracia, aceptó esta instrucción aparentemente inocente. Cuando Ghey salió de su casa por la mañana, la cámara del timbre le mostró sano y salvo por última vez. Había escrito a su madre que iba a reunirse con Jenkinson, pensando en cierto modo en aquel día ordinario como un encuentro normal. Pero ese momento fue el comienzo de algo muy diferente. Una hora más tarde, a las 13:38, cuando subió al autobús y se puso en marcha, nadie sabía lo que le iba a pasar a Ghey ese día. Caminó durante 25 minutos hasta el tren, enviando su último mensaje a su madre. Pero era el último mensaje que Ghey no conocía. Al llegar a la biblioteca de Culcheth, Jenkinson y un desconocido que le acompañaba se encontraron con Eddie Radcliffe. Ahí atrajeron a Ghey a una trampa. Cuando el reloj marcaba las 14:02, las cámaras de CCTV les grabaron caminando hacia el Parque Lineal de Culcheth. En ese momento, Ghey se llenó de una extrañeza que empezó a sentir. Estaba enviando mensajes a Jenkinson en Snapchat. Jenkinson le dijo que iban a comprar droga. Ghey seguía sin entender qué estaba pasando. Pero después de un rato, le envió a Jenkinson estas palabras: «Chica, voy a esperar aquí hasta que consigas drogas. Estoy muy preocupada». Sin embargo, era demasiado tarde para darse cuenta del juego de Jenkinson. Hacia las 14:30, a Ghey le pareció sospechoso el comportamiento de Jenkinson. Envió un mensaje de texto a su amigo: «Scarlett es una chica muy extraña. Creo que actúa como una vendedora». En ese momento, algo en la mente de Ghey empezó a parecer sospechoso.
Pero por desgracia, esas dudas no bastaron para mantenerle con vida. De repente, Jenkinson y Radcliffe empezaron a apuñalar a Gay con saña en el parque. Gay se desplomó por los golpes del cuchillo de caza. En ese momento, una mujer que paseaba a su perro por el parque, junto con su marido, presenció el asesinato. Sus ojos captaron el momento. Cuando los asesinos se dieron cuenta de que habían sido descubiertos, huyeron rápidamente. El cuerpo de Gay yacía desangrándose en el parque, boca abajo, con el cuerpo aún luchando contra la vida. A las 15:13, una mujer que se encontraba en el lugar se percató del cadáver y llamó a los servicios de emergencia. Por desgracia, a las 16:02, la vida de Gay terminó. Los paramédicos no pudieron salvarle a pesar de todas las intervenciones. Una de las agresoras en el centro de nuestra historia, Scarlett Jenkinson, era una adolescente que asistía al instituto de Culcheth. Sin embargo, su historia era diferente a la de la otra. El 27 de septiembre de 2022, llevó a la escuela comestibles que contenían cannabidiol y se los dio a un compañero de clase más joven, que enfermó. Este incidente puso a Jenkinson en peligro de ser suspendida permanentemente de la escuela. Por desgracia, este incidente fue un punto de inflexión que se produjo solo 4 meses antes de que Scarlett Jenkinson decidiera cometer el asesinato. Como alternativa a ser excluida de la escuela, Jenkinson se trasladó a Birchwood, donde conoció y se hizo amiga de Brianna Gay. Pero Jenkinson tenía otros pensamientos en la cabeza. Se había obsesionado con Gay y a menudo expresaba en mensajes de texto que tenía miedo de perder a Gay. Esta obsesión llevó a Jenkinson a un pensamiento terrible. Declaró que quería matarla para poder estar siempre con ella. Estas declaraciones dieron pistas sobre cómo llevó a cabo el asesinato. Por un lado estaba el miedo a perder a Gay, y por otro el oscuro mundo de Jenkinson. A Jenkinson le fascinaban los asesinos en serie, sobre todo Jeffrey Dahmer y John Wayne Gacy, e investigaba la vida de asesinos famosos. Esta obsesión parecía darle la sangre fría y el valor para cometer asesinatos. Jenkinson utilizaba el navegador Tor para acceder a vídeos de torturas y asesinatos en la web oscura. Su interés por este mundo profundamente oscuro desempeñó un papel importante en el camino hacia el asesinato. El otro agresor es Eddie Radcliffe, alumno del Instituto Culcheth, descrito por un compañero de clase como un modelo a seguir con las notas más altas. Radcliffe conoció a Jenkinson en la escuela a la edad de 11 años, y su relación se hizo cada vez más peligrosa. Según los vecinos y amigos, Radcliffe no mostraba signos de violencia antes del asesinato. Sin embargo, el interés de Radcliffe por los cuchillos proporcionó una pista importante sobre cómo se produjo este asesinato. Radcliffe coleccionaba cuchillos y había comprado el cuchillo de caza utilizado en el asesinato en un viaje de esquí a Bulgaria. Su interés por los cuchillos y los oscuros pensamientos que prepararon el camino para el asesinato les habían llevado a él y a Jenkinson a una trágica conclusión. El 12 de febrero de 2023, justo un día después de la muerte de Brianna Gay, la policía de Cheshire detuvo en su domicilio a los autores del asesinato, Scarlett Jenkinson, de 15 años, y Eddie Radcliffe. La policía describió el asesinato como un ataque selectivo, pero en un principio no pudo encontrar pruebas de que estuviera relacionado con el odio. En ese momento, aún no estaba claro si detrás del incidente había un delito de odio. La autopsia reveló que Brianna había recibido 28 puñaladas en la cabeza, el cuello, el pecho y la espalda. El informe de la autopsia del Ministerio del Interior describía el ataque como extremadamente brutal y punitivo. El horrible ataque la había dejado profundamente traumatizada, no solo física, sino también psicológicamente. El 14 de febrero, la policía declaró que seguía investigando todos los aspectos del asesinato y que la investigación se centraría en la posibilidad de un delito de odio. El 15 de febrero, Jenkinson y Radcliffe fueron acusados de asesinato
y se les denegó la libertad bajo fianza. Ambos sospechosos fueron enviados a un centro de detención juvenil. Al día siguiente, comparecieron por primera vez ante el Tribunal de la Corona de Liverpool por videoconferencia. En su primera comparecencia, los acusados no se declararon culpables y el juez David Aubrey ordenó que permanecieran en prisión preventiva a la espera de la preparación de su defensa y del juicio, que se celebraría el 2 de mayo de 2023. En el transcurso de las vistas, Jenkinson y Ratcliffe se declararon inocentes. En un primer momento, el caso siguió perfilándose a través de una serie de juicios sucesivos. En una vista preliminar celebrada el 20 de julio de 2023, un sospechoso se declaró inocente. En otra vista celebrada el 4 de octubre de 2023, se repitió la misma afirmación. Este proceso continuó con dos sospechosos que negaron su culpabilidad. El juicio por el asesinato de Brianna Ghey comenzó en el Tribunal de la Corona de Manchester el 27 de noviembre de 2023. Durante el juicio, se hizo referencia a los acusados, Jenkinson y Ratcliffe, como Chica X y Chico Y. Se tomaron medidas especiales durante el juicio debido a las características neurodivergentes de ambos acusados, y a Ratcliffe en particular se le permitió comunicarse por ordenador. La acusación alegó que Jenkinson había intentado previamente envenenar a Ghey y que Ratcliffe había cogido un cuchillo para cometer el asesinato. La defensa, por su parte, alegó que ambos acusados habían cometido el asesinato solo como cómplices del otro. Ratcliffe acusó a Jenkinson y Jenkinson acusó a Ratcliffe. El juicio duró 3 semanas y concluyó el 20 de diciembre de 2023. Jenkinson y Ratcliffe fueron declarados culpables de asesinato. En la vista de sentencia, ambos acusados fueron condenados a cadena perpetua. Se anunció que Jenkinson sería considerado para la libertad condicional después de 22 años y Ratcliffe después de 20 años. El juez calificó el asesinato de sádico por naturaleza y declaró que Ratcliffe albergaba hostilidad hacia la identidad transexual. La trágica muerte de Brianna Ghey conmocionó profundamente no solo a su familia, sino también a toda nuestra sociedad, especialmente el comportamiento de los jóvenes en relación con la violencia, el aumento de los delitos de odio contra las personas transexuales y la sensibilización social sobre este asesinato han desencadenado un gran debate. La pérdida de Brianna ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de más empatía, comprensión y apoyo en la sociedad. Si te ha parecido útil este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y comentar para compartir tus opiniones con nosotros. Es muy importante conocer tus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo.